¿Crees que has perdido el control de tu vida y de tus emociones? ¿Eres incapaz de controlar tus impulsos? ¿Tu vida ha dado un giro inesperado y no sabes cómo afrontarlo? ¿O eres de los que piensan que el día debería tener más de 24 horas? Si es así, no puedes perderte esta entrevista, porque aquí en Periodista Digital, sentada a mi derecha, está Cristina Soria, conocida por muchos como la coach de la televisión, porque colabora y ha colaborado en diferentes programas. Y ahora ha sacado también este libro, Yo puedo ayudarte. Un libro donde nos enseña a afrontar estas y otras muchas cuestiones relacionadas con nuestro bienestar. Bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias. Bueno, es un libro que te decía fuera de cámaras, que se lee muy fácil y que es muy completo. Yo no sé si tu idea era un poco eso, que llegara al gran público. Claro, mi idea era que diera igual, ¿no? Si eres hombre, mujer, si eres joven o eres más mayor, que todo el mundo lo pudiera entender. Quería tocar distintos temas que a mí de alguna forma yo estoy trabajando con clientes y que sé que la gente tiene determinados problemas para afrontar, pero que se entendiera. He intentado que fuera de fácil lectura y a lo mejor no utilizar muchos términos técnicos para que cualquier persona que coge este libro, se lo compra y que quiera aplicarlo, porque es un libro de herramientas para aplicarlo, no tuviera un impedimento y dijera, mira, no lo entiendo, es muy completo, pero no lo entiendo. Eso es verdad, es importante reseñar que es un libro, no es solo teórico, es muy práctico. Claro, mi idea era, quiero tocar determinados temas que yo creo que a la gente además le interesa y que son muy actuales, y una serie de herramientas que cada uno podamos aplicar. Entonces, con los testimonios que hay dentro del libro, al final las personas se sienten identificadas de alguna forma. A mí me pasa esto, o tengo una hija que le está pasando lo mismo que a Pilar. De esta forma yo te pongo unas herramientas, pero te digo cómo se resuelven esas herramientas, porque si yo te pongo solamente las herramientas y no te lo ejemplifico, es más difícil de que tú lo entiendas. Entonces, sí que es verdad que ha sido muy laborioso en ese sentido, porque no es un libro que te pongas a escribir y que redactes unas herramientas y ya está. Ha sido muy laborioso, pero yo creo que ha merecido la pena. Empiezas uno de los capítulos iniciales diferenciando al coach del psicólogo. Sí. Me parece algo importante porque a estas alturas hay mucha gente que todavía no sabe o se identifica como lo mismo. Y no sé si, bueno, tiene sus diferencias. Lo que no sé, también quiero preguntarte, es si se pueden aplicar las dos terapias conjuntamente. Sí, mira, a mí me pasa mucho y me llaman la psicóloga, digo, no soy coach. ¿Qué ocurre? Que en España es verdad que es un término que está entrando ahora y cuesta mucho. Hay otros países como en Estados Unidos que lo llevan aplicando y que todo el mundo tiene coach y las empresas trabajan y hacen coaching ejecutivo y es la cosa más normal. En España cuesta más. El psicólogo hace terapia, esa es la principal diferencia. Yo no hago terapia, yo no soy psicóloga y lo que trabajo es sobre objetivos. Tú tienes un objetivo, quieres conseguir algo y de forma muy práctica vamos a conseguirlo. Es como una escalera, ¿no? Que vamos subiendo hasta que al final alcanzamos la meta. Se pueden completar las dos cosas. De hecho, hay gente que es psicólogo y coach. Y hay veces que con sus pacientes decide tener terapia y otras veces que dice, esta persona con un coaching es más que suficiente. ¿Qué ocurre? Que yo donde no llego, donde hay determinados trastornos, obviamente, porque no soy psicóloga, y donde el psicólogo además siempre se remonta al origen, ¿no? ¿Esto de dónde viene? A la infancia, un poco. A la infancia. Nosotros sí que de alguna forma superficial lo vamos viendo porque tengo que conocer al cliente, pero yo siempre miro aquí y hacia el futuro, ¿no? El pasado es pasado, no podemos cambiarlo, pero vamos a aprender el pasado para afrontar el futuro. No es paciente, es cliente. Me llama es la cliente, atención. Se llama coachee realmente, ¿no? Yo soy el coach y el que está enfrente mío es el coachee. No es paciente precisamente por eso, porque no va ligado al ámbito de la medicina, ¿no? Por así decirlo, y no se hace terapia. Entonces por eso se llama cliente. La palabra cliente, que suena un poco fea, pero es para que la gente lo entienda. La palabra coachee ya es demasiado. O sea, si ya les cuesta entender coach, imagínate poco a poco, ya iremos introduciéndolo. Pero es una de las principales diferencias. Y sí que es verdad que hay una persona que puede estar a la vez con un psicólogo y puede trabajar determinados aspectos con un coach. Siempre que los dos lo sepan, para no pisarse y para ir en la misma línea, se puede hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado que llega a la consulta un cliente y te dice, mira, Cristina, a mí no me pasa nada, no tengo problemas, pero quiero ser feliz, que no lo soy? Es que todo el mundo quiere ser feliz. A mí me encanta porque cuando tienes a alguien enfrente y le dices, bueno, ¿tú qué quieres conseguir? ¿Qué objetivo? ¿Qué es lo que más cuesta? Determinar el objetivo que quieren alcanzar. Yo quiero ser feliz. Pero para ser feliz, ¿qué necesitas?
Por eso el primer capítulo sí que se utilizan herramientas para determinar exactamente lo que necesita la persona. Hay una persona que no es feliz porque está pasando por un duelo, ha fallecido alguien, me he divorciado, me han echado del trabajo. Quiero trabajar la autoestima porque salgo de una relación que me ha dejado mi ego por los suelos y creo que no voy a poder rehacer mi vida. Entonces, vamos a determinar qué es. El objetivo, yo siempre digo, que tiene que ser concreto, real y alcanzable. Y tiene que ser real por eso mismo, porque ser feliz es tan amplio y cada uno necesitamos unas cosas distintas para ser felices. Es como el ADN, ¿no? Que lo dices en tu libro. Claro. Es único e intransferible. El concepto de felicidad cada uno tenemos... Y cambia con los años. Y va variando. Y cambia con las experiencias. Yo a lo mejor hace 10 años la felicidad radicaba, imagínate, solamente en trabajar. Y ahora para mí la felicidad radica en que mi familia esté bien, yo esté bien y en tener otra serie de cosas, ¿no? De objetivos. Entonces puede cambiar por las experiencias y por la madurez y por el transcurrir de los años, no es normal. Tú dices que cada uno es responsable de su propia felicidad, aunque tendemos a echarle la culpa a la sociedad, el mundo, todo está mal, pero somos nosotros. Y que cada día es una oportunidad. Sí, esa frase además yo siempre se la doy a mis clientes. Después de la primera sesión, para que tomen conciencia. Es muy fácil y es muy cómodo, y yo lo entiendo, y yo también lo he hecho, el echar balones fuera. Y el decir, no, es que fíjate, un caso, y además pasa muchísimo, seguro que muchas mujeres se sienten identificadas, es que tengo una mala suerte con los hombres con los que me encuentro, me tratan todos fatal o me acaban engañando. Tienes mala suerte, pero tú eliges estar con esos hombres. ¿Para qué estás con esos hombres? ¿Qué hay detrás de que siempre acabes con relaciones que te hacen daño y que no te aportan nada? Hay una serie de creencias a lo mejor que ella no sabe y que no es consciente, que hace que de forma inconsciente busque ese tipo de hombres. O sea que siempre hay algo detrás. Siempre hay un fondo. Y mira, las creencias que tenemos cada uno de nosotros y que además nos inculcan desde pequeños, en nuestra casa, nuestros amigos, se van quedando dentro de nosotros. Y a lo mejor no somos conscientes de que me está pasando esto. En relación con lo que te hablaba, imagínate, tú le dices a una mujer que tiene una creencia de base que es yo no me merezco ser amada, y nadie lo piensa. Nadie piensa que no se merece ser amada. Pero cuando empiezas a escarbar, va saliendo. Y te vas dando cuenta que en algún momento alguien dijo o alguien hizo algo que ya se le quedó grabada. Y el cerebro es como un ordenador. Se va quedando todo grabado. Y se va quedando grabado además en una parte muy local, muy localizada, ¿no? Y que también hablo en el libro. Y lo tenemos ahí. Y el cerebro te va protegiendo. Y en concreto hay una parte, que no quiero ser muy técnica, pero para que lo entendáis, que se llama amígdala, que está dentro del cerebro, que es la que te está protegiendo. Con lo cual, si tú tienes una creencia tipo yo no merezco ser amada, vas a actuar conforme a que se cumpla esa creencia, y cada vez que intentes tener relaciones que te lleven a una relación feliz y completa, tu cerebro te va a decir, ojo, que tu creencia es no quiero ser amada o no merezco ser amada. Y hay que trabajar esa creencia. Por eso este trabajo de coaching, que es muy práctico, también es muy emocional y revuelve mucho. Y hay que estar preparado. Y hay que ser generoso para que te deje revolver de esa forma. Pero bueno, también es importante saber que estas cosas se solucionan. Sí, pero factor imprescindible que tú quieras. Yo no te puedo obligar. Tienes que querer tú. Te tienes que dar cuenta que quieres cambiar algo. Y tienes que querer. Con lo cual, cuando alguien se presenta delante tuyo y te dice, me doy cuenta que tengo este problema o que tengo una forma de actuar que no me gusta y quiero solucionarla, está todo hecho. Hablas de que es importante o que sería bueno hacer un diario de emociones, porque las emociones es algo que no solemos tener muy presentes. Entonces, ¿cómo sería ese diario? ¿Cómo se haría? ¿Y por qué crees que es importante? Por eso mismo, porque vivimos a un ritmo tan rápido que nadie, muy pocas personas, no voy a decir que nadie, ¿vale? Pero muy pocas personas se paran a pensar todos los días qué emociones viven y qué sienten y cómo las expresan. Entonces, en España, además, es un país que no se ha trabajado mucho el tema emocional ni la inteligencia emocional. ¿Qué ocurre? Que yo sobrevivo a las emociones y convivo con ellas, pero no sé regular las emociones y no sé coger la información que me está dando esa emoción. Por eso hablo de este diario. Es importante que cuando te vayas a la cama, al finalizar el día, digas, hoy he vivido estas emociones y las he vivido en estos momentos del día.
y me lo ha producido esta emoción esto. Por ejemplo, hoy me he enfadado a las 9 de la mañana y me he enfadado porque el vecino de al lado de mi casa tenía el ascensor abierto y no me dejaba bajar los 14 pisos que tenía que bajar y llegaba tarde a trabajar. Y me he enfadado y he gritado. Y cuando lo he visto le he puesto a parir. Entonces, es bueno que sepamos dónde siento esa emoción, qué ha producido en mi cuerpo esa emoción, de qué me está informando esa emoción. Y tomando conciencia, además, nos damos cuenta muchas veces que podemos pensar que siempre estamos contentos o que siempre estamos tristes o que siempre estamos enfadados y vivimos muchas emociones. Y las emociones que no vivimos, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué hace que yo de repente no viva la sorpresa? No hay nada que te sorprenda, no es capaz de sorprenderte. ¿Quieres empezar a sorprenderte? Entonces te da mucha información y es un trabajo muy interno y muy tuyo, ¿no? Y además te lo quedas para ti y queda como el diario de juventud, pues igual. Das mucha importancia a la tristeza. No sé si es que es una emoción que puede desembocar en problemas mayores o que si estamos permanentemente tristes, aunque el vecino te haya dejado la puerta del ascensor abierta, por algo es igual, ¿no? Claro, hay que ver, y la tristeza además hay muchas veces que se encubre. ¿Qué ocurre? Que además en el libro hablo de él, de Jorge Bucay, que es un autor maravilloso, con unos cuentos maravillosos, que te explica claramente, ¿no?, cómo hay veces que estamos enfadados y hablamos de tristeza, que nos sentimos tristes, y al contrario. Muchas veces que hay hombres, por ejemplo, que están enfadados y que explotan, pero en el fondo lo que sienten es tristeza y ellos no lo saben. Y están encubriendo esa tristeza. ¿Por qué? Porque un hombre muestra su tristeza, ¿cómo? ¿Me muestro débil? No, yo soy un hombre y me enfado. Y en cambio a la mujer le pasa lo contrario. O sea, socialmente muchas veces la mujer no podía llorar en público y qué mal visto estaba, ¿no? O sea, perdón, enfadarse. Sí. Entonces, ¿qué hago? Lloro. Entonces, como yo no me puedo enfadar porque está mal que una mujer dé un puñetazo en la mesa y diga, hasta aquí hemos llegado y me estoy enfadando por esto, lloro. Pero en el fondo estás enfadado. Entonces, es una emoción que es importante porque hay veces que la confundimos y obviamente porque el que vive una tristeza continua puede llevar a patologías mucho más complicadas y acabar en una depresión. Bueno, me gustaría hablar de uno de mis capítulos favoritos, que es el de los gestos, que sé que está teniendo mucho éxito, porque me ha llamado la atención que solo el 7% de lo que decimos, o sea, son las palabras. Sí. Todo lo demás pues son los gestos, el cómo lo dices, la entonación, la voz. ¿Por qué? Pues esto es una regla, nadie lo ha inventado, pero sí que es verdad que estudiándolos, los que han empezado a estudiar la comunicación sí que se han dado cuenta que las palabras es la parte menos importante, porque comunicamos mucho más con nuestra actitud, cómo nos sentamos, qué gestos realizamos y todo lo que conlleva la voz, ¿no? Y la entonación, el volumen, cómo hablo, en qué punto hago el énfasis. Entonces, lo más importante es la comunicación no verbal dentro de todo lo que es el globo de la comunicación. Sí que es verdad que hay gestos que controlamos y que incluso nosotros conscientemente exageramos. Y esto los niños lo hacen fenomenal. Cuando están enfadados o lloran, son los que más patalean, los que más lágrimas les caen, porque quieren demostrar, y además que es como un tira de afloja, ¿no? Te voy a demostrar que yo puedo con esto. Pero hay muchos gestos que no son conscientes, pero que a ti te están informando. De alguna forma. ¿No te pasa muchas veces que a lo mejor te sientas con alguien y dices, jo, es que o no me fío, o esto que me está transmitiendo no me gusta, me siento incómoda? Sí, no tengo feeling, sí. Y no me siento cómoda. Y dices, ¿y por qué? Y a lo mejor es que hay un gesto en su cuerpo, en su corporalidad, que le está impidiendo esa cercanía. Igual es que te da su lado derecho, ¿no? Puede ser, pero también hay que tener en cuenta cómo estamos sentados, en qué entorno. O sea, todos los gestos también, yo siempre aclaro, hay que mirar muchos gestos y englobarlos. O sea, no nos aventuremos. Sí, que no es tan fácil como decir si le pica la cara, mientes seguro. Que claro, porque puede ser que es que me pique porque me pica un mosquito. Claro. O yo tengo urticaria. O, por ejemplo, un gesto que además sé que gusta mucho, que es el de la nariz, ¿no? Me toco la nariz. Hay 3 gestos con la mano, con la nariz. Uno que es pasársela así, así y así, ¿no? Son estos 3 gestos. Pues es que lo que somos alérgicos habitualmente nos tocamos mucho la nariz, sobre todo en primavera. Claro. ¿Estamos siempre enfadados con el de enfrente? No. O sea, que también hay que tener en cuenta otras circunstancias, ¿no? Pero sí que llama mucho la atención por eso, porque es algo que no se puede controlar, pero que de alguna forma te está informando el que tienes al lado. Vale, un consejo, ahora que está tan de moda y que es tan importante lo de la búsqueda de empleo. Te citan para una entrevista de trabajo y ¿cómo corporalmente debes de afrontarlo?
Mira, tienes que transmitir seguridad desde el momento en que tú entras al despacho de la persona que te va a entrevistar. Obviamente hay una parte que tú ya llevas, que es tu experiencia, tu formación, pero hay otra parte que el primer impacto va a decir mucho y cómo te muestres delante de la otra persona. Si yo te miro a los ojos, te voy a demostrar primero seguridad y te estoy escuchando y más cercanía. Si yo me siento y me echo para atrás, obviamente estoy ofreciendo un desinterés tremendo. Y si yo me siento muy tenso, algo está pasando. Es producto de los nervios. Tú eres una persona que por sí es una persona que es muy rígida. Entonces sí es importante mostrarse natural, lo más natural posible. Yo sé que ahora va a costar con dentro lo que de estoy las diciendo, circunstancias, claro. pero sí que es verdad que mostrarse tal como uno es, y yo siempre digo, mostrarte y mirar a los ojos y sentarte seguro. Y tú ya sabes lo que tienes. Tú ya sabes que llegas a esa entrevista de trabajo con un bagaje, con una experiencia o con una ilusión. Puede ser solamente ilusión. Entonces, véndete, pero véndete también corporalmente. Entonces, es importante que el que esté enfrente reciba algo y que sienta que hay sintonía. ¿Y sabéis lo que es un espejo? Nos vemos reflejados en un espejo. Si yo me pongo en una posición contigo de espejo, si tú cruzas una pierna, yo también la cruzo, si nos estamos viendo las piernas, o los brazos o las manos, tú de alguna forma vas a sentir que hay una conexión. Una cercanía. Y una cercanía. Y bueno, es verdad que no se pueden hablar de reglas 100% seguras en esto de los gestos, pero es verdad que en muchas ocasiones nos delatan sí o sí, como por ejemplo el caso Bretón, que yo sé que bueno, que te has centrado, que has estudiado, que has trabajado ese tema. ¿Estaban claros esos gestos impasibles? ¿Mostraban ya un poco todo lo que había detrás? Mostraba parte de su personalidad y además eso luego iba acompañado con sus reacciones verbales y no verbales. Pero es verdad que lo que llamaba muchísimo la atención de Bretón, y a mí lo que más me llama la atención era, por un lado, me encontraba ante un señor que aparentemente era inofensivo, un tono de voz muy bajo, una persona delgada, se sentaba así como, ¿no?, como encorvado. Decías, este no puede hacer daño a nadie. Pero luego esa mirada, sobre todo, es lo que más ha llamado la atención, ¿no? Esos ojos. Era una mirada penetrante que decía mucho más de él. Y cómo, cuando le tocan ese botoncito que todos tenemos que nos hace daño, él saltaba. Y saltaba con el fiscal que fue capaz de encararse a él, con la abogada de su exmujer, llamaba la atención que en un juicio, que tú es la primera vez que te han juzgado, que normalmente tú no vas a juicio si te juzgan, y además por que no es un el sitio donde posible asesinato de tus hijos, claro. Que tú te mostrarás tan frío, pero de repente mostrarás ese tipo de violencia. A veces decías, bueno, es un poco, pues no sé, se puede llamar ya hasta el sacato, ¿no? Es decir, este señor, ¿cómo se enfrenta de esa forma, ¿no?, al fiscal? Y lo de que no gesticulara nada porque su cara era impasible, le dijeran prácticamente lo que le dijeran, no reaccionaba. Si acaso un poco por los ojos, pero no... Sí, era una persona que no gesticulaba mucho como gesticulamos otras personas, ¿no?, que movemos mucho las manos. Él no... Pero fíjate, durante un tiempo tú sí que puedes controlar, intentar mostrar una imagen. Quiero ofrecer la imagen de que soy una persona buena, que no he hecho daño a nadie. Entonces muestro una cara, ¿no?, de dulzura. Pero al final el trasfondo sale, y en él salió. Y salió cuando de repente decía, o sea, frente a un abogado, o subía el tono de voz, o incluso se mostraba agresivo y se echaba hacia adelante, ¿no? Entonces, esa agresividad a lo mejor que lleva adentro, ese rencor, ese odio que lleva adentro, al final sale. Sale de alguna forma y se detecta. Y la mirada perdida, hay que saber también si este señor ha estado medicado o no. Porque obviamente cuando tú estás medicado, tus reacciones son distintas. Pero es verdad que era una mirada perdida, como si estuviera viendo eso, fuera un espectáculo, como si a él no le afectara. Sí. Entonces te hace replantearte, ojo, aquí hay un problema. Primero, si a mí me acusan de algo que no es, yo salto. Claro. Y yo me defiendo. Y me indigno. O sea, y a mí en el momento que me llega un señor y me dice, puedes ser el asesino de tus hijos, y creemos que puedes ser el asesino de tus hijos, como poco, yo me enfadaré. Claro. Él no lo hacía. Claro, no era, es verdad que esa actitud. Y luego era un señor además que parecía que como que de repente desconectaba, a lo mejor también una forma de autodefenderse, ¿no? Y desconectaba, y tú veías una mirada que decías, ¿en qué estará pensando en un momento en el que le están interrogando? Que si además él es culpable, también de alguna forma intentaría demostrar que no es culpable. Y solamente tenía poder en esa mirada con sus padres, que se vio en el juicio, y con su hermana. Ahí
ellos sí que les controlaba por la mirada. Ante el resto se mostraba impasible. Cristina, no puedo, tengo que aprovechar tu presencia aquí porque antes lo hablábamos en la presentación, pero yo soy una de las personas a las que le pasa eso, que necesitaría que el día tuviera 24 horas más. Y aún así creo que no llegaría. Entonces, ¿cuál es el problema y cómo puedo solucionarlo? Porque no te organizas bien, que lo sabrás, ¿no? Lo habrás intuido. Supongo que me veía reflejada un poco. Claro, ¿qué ocurre? Que hay un primer problema, es pensar que el día tiene 24 horas y que puedo hacer muchísimas cosas, sin darnos cuenta que también necesitamos descansar, es importante. Y cuando tengo tareas, tengo otro problema, es que no sé priorizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tengo que realizar hoy? Y voy a darme un tiempo para esta tarea, porque si no, la vamos alargando. Y al final una tarea que podemos hacer en media hora, la utilizamos 2. Y luego hay otro problema añadido, y es esa pérdida de tiempo. Móvil, ahora con el WhatsApp muchísimo, ordenador, llamadas de teléfono. Entonces es importante tener un ambiente de trabajo, si es en el trabajo, que sea pues tranquilo y que tengamos una disposición en nuestra mesa, que no haya muchas cosas, ¿vale? En saber que tengo tareas, organizarme, qué tareas tengo que hacer antes y cuánto tiempo le dedico. Y de las tareas que no quiero hacer o que no son tan importantes, si hay cosas que se las puedo mandar realizar a otra persona o hay cosas que no voy a hacer. Entonces, hoy en día, imagínate una mujer que tiene a sus hijos, que tiene su trabajo y que llega a casa y después de la jornada laboral, de preparar a los niños, de hacer los deberes, tal, encima tiene que hacer cosas de la casa. Vamos a pedir ayuda también. Vamos a delegar tareas que nos pueda ayudar otra persona. Y de todo lo que tengo que hacer, si yo me enrollo con mi amiga, a hablar por teléfono, a contarle toda mi vida, no voy a hacer nada. Entonces es importante, sobre todo, tomar conciencia de lo que es más importante y qué voy a empezar a hacer y cuánto tiempo me voy a dedicar a ello. Y Cristina, ¿consejos para incorporar energía positiva en el día a día? Porque es un capítulo que también me ha encantado, porque es verdad que hay veces que quedas con amigos, con gente que es que te chupan la energía, que lo notas. Pues yo siempre huyo de ellos. Es difícil, porque a veces que son amigos que queremos mucho, pues vamos a estar menos con ellos. O voy a estar con más gente que me aporte energía positiva. Pero sobre todo, en el tema de las energías, sí que es verdad que creo que hay una serie de energías que cuando tú las sueltas, al final te vienen, ¿no? De vueltas, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que aplico una cosa que a mí de momento me funciona, y siempre lo digo. Y es que tenemos tantas cosas en casa que nos quitan energía, tantos trastos, tanta ropa en el armario que nos ponemos y que además nos quitan espacio. Entonces, yo siempre aconsejo, y desde aquí, a ver a quien le pueda valer, es dedícate cada X tiempo a tirar o a dar lo que no te vale. Y os puedo asegurar que a mí me sirve. Primero te libera y te sientes fenomenal al tirar o al dar cosas. Ayudas a otras personas, porque hay un momento que hay gente que puede necesitar ropa que tú ya no utilizas. Fenomenal, o sea que encima estás obrando bien, ¿no? Por así decirlo. Y yo matemáticamente, cada vez que he hecho limpieza de mi hogar, he tirado trastos inservibles, siempre he recibido una llamada de algo. Porque he dejado salir energía que no me aportaba nada para que entrara energía nueva a mi casa. Y otra cosa que es distinta es la gente que te quita energía, que es negativa. No puedes estar siempre luchando con ellos y justificándoles que tienen que ser felices. Entonces yo siempre digo, si hay gente negativa de la que no te puedes librar, intenta estar lo menos posible con esas personas. O compensarlo de alguna manera. Y si estás en un grupo de amigos y hay una que te quita energía, bueno, pues ponte lo más alejado posible a ella. Bueno, hablabas de que sueltas energía, procuras soltar energía que luego te des de vuelta. Es un poco el concepto de visualización que hay en el libro del secreto, que muchos apostáis por ello y otros muchos lo criticáis. Claro, yo estoy en medio. Hay cosas que sí que me las creo y que de verdad digo, es verdad. O sea, esa fluir de energía, cómo se transmite tanto lo bueno como lo malo. Por eso tenemos rachas buenas y rachas malas. Ajá. ¿Vale? Porque hay un momento que fluye energía positiva y hay otro que está fluyendo energía negativa. Pero no me creo todo lo que dice el secreto, también te lo voy a decir, ¿no? O sea, el pensar en un cheque en blanco y que me llega a mi casa, a lo mejor no me ha llegado nunca porque no lo he pensado. También puede ser, no me lo he creído, ¿no? Porque creer en todo esto. Pero sí que... Yo te digo que no llega. No llega, ¿y tú te lo has creído que te iba a llegar? No es que yo lo haya pensado, es que me lo han contado. Te lo han contado, vale. Pero sí que es verdad que hay que aprovechar, ¿no? Y pensar
el no quedarme en lo negativo. Incluso en las cosas negativas, yo no me voy a quedar con lo negativo. Yo tengo dos opciones, quedarme con lo negativo o sacar lectura positiva. Yo prefiero sacar lectura positiva. Entonces, me ha salido algo mal. El otro día me mandaban un mensaje y me decían, ojo, qué mala suerte porque me ha pasado esto, estaba esperando una cosa hace mucho tiempo y no lo he conseguido. Yo me quedo con ese mal rollo y probablemente el resto del día todo me salga mal, porque estoy en esa negatividad. Entonces yo le dije, bueno, pero habrás aprendido algo. De eso que no te ha salido como tú querías, has aprendido algo, ¿no? Me dijo, ¿qué razón tienes? Yo, pues ya está. O sea, yo prefiero hasta de los momentos negativos, de cuando no me sale una entrevista de trabajo, de cuando un trabajo sale mal, en vez de torturarme, decir, Dios mío, que lo he hecho todo mal, decir, bueno, esto lo he hecho mal y ya no lo puedo cambiar. Pero para la próxima vez voy a mejorar. Bueno, Cristina, antes decía en la presentación que eres la coach de la televisión porque, bueno, te hemos visto en numerosos programas de los más vistos y entre ellos has seguido este año con Carmen Bazán, has hecho seguimiento con ella, se veía día a día un poco una progresión. Cuéntame cómo era el caso de Carmen Bazán, porque supongo que hay muchas mujeres en su casa que se han podido sentir identificadas con ella. Y Carmen ha tenido mucho éxito precisamente por eso, porque hay muchas personas, muchas mujeres que se han sentido reflejadas. Carmen venía con una autoestima, no en 0, pero 2, de 10, que yo siempre les digo puntualas, y venía con muchas inseguridades y con muchos miedos. Entonces fue un trabajo muy gratificante, porque Carmen llegó, como decimos, no muy bajita. A ella le ayudó mucho el tener trabajo, el ver que salía de su casa, que ella dejaba de ser ama de casa y que tenía su propio espacio, su propio momento y que la gente le seguía. Eso le ayudó muchísimo. Pero además, en el aspecto físico, el verse poco a poco mejor también le ayudó en la autoestima. Pero había que trabajar sobre todo un corazón herido. Carmen venía muy tocada. Venía tocada de una relación que fue que ella apostaba 100% porque era su novio de toda la vida, que había creado su familia y que de repente no es que me separe, porque al final ella tomó la decisión de separarse, sino es que me ha engañado y todo el mundo lo ha visto, ¿no? Entonces eso había que curarlo mucho. Y Carmen no se paraba a pensar en lo que decíamos antes del diario emocional. Ella no se paraba a pensar, yo estoy siempre triste. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con esta tristeza? ¿Vamos a seguir llorando de por vida o queremos cambiarla? Entonces se fue trabajando poco a poco su confianza, su seguridad, su autoestima. El verse que era una persona querida le ayudó muchísimo porque la gente, bueno, yo le he visto por la calle y le paraban y todo el mundo le daba besos y le abrazaba y eso le ayudaba mucho. Y luego tuvimos que también trabajar tienes que decir que no. Y tienes que aprender a tener... El problema de la asertividad, que es verdad que hay mucha gente que está en esta tesitura. Que no... Claro, y como ella, ¿no? Una mujer que de repente, ¿cómo voy a decir que no a mi amiga si me pide que le acompañe? ¿Cómo voy a decir que no a mi hijo si me pide que me quede con mis nietos? ¿Cómo voy a decir? ¿Y tú en qué lugar quedas? ¿En el último? Vamos a ponernos un ratito, aunque sea, ¿no? En el primer lugar. Entonces eso poco a poco le fue dando confianza. Y también el que viniera todas las semanas a Madrid supuso mucho trabajo para ella, porque era una persona muy tímida y con muchos miedos. Entonces ella se dio cuenta que podía venir sola a Madrid y que podía realizar un trabajo y que era independiente. Entonces fue un trabajo muy conjunto, el que había una parte que era su físico y en la parte emocional uno con el otro se fue enlazando. Y vamos... acabo siendo una mujer nueva y renovada. Bueno, podemos sacar entonces que si hay señoras en su casa o bueno, mujeres, hombres que estén un poco en esa situación de Carmen, pues uno, buscar un trabajo o buscar algo que... Claro, un hobby. Hacer, un hobby, algo que te realice o algo que te obliga a levantarte. O me voy por las mañanas, voy a quedar todos los días con mis amigas o mis vecinas a dar un paseo. O yo sola, me voy a ir a dar un paseo todas las mañanas, me voy a poner este objetivo. Todas las mañanas me voy a dedicar este tiempo para mí. Porque está bien que se dediquen a las demás. Y además es una generación que está acostumbrada a dedicarse siempre a los demás. Pero también te tienes que dedicar a ti misma. Y quererte un poquito tú, ¿no? Entonces, o sea, que no olvidar eso nunca. No, eso no hay que olvidarlo nunca. Y luego me gustaría, porque hace días veíamos a una Terelú derrumbada, que decía que ya no podía más, que ha sido muchos cambios en estos últimos años, y sé que vas a ir tratándola y siguiéndola. ¿Qué vas a hacer? O bueno, cuéntame un poco cómo está ahora, cuál es tu plan. Sí, bueno, lo que voy a hacer se ve sesión tras sesión, ¿no? Porque una te da información y entonces a lo mejor tú tenías pensado hacer algo y te lo va cambiando, incluso en la misma sección vamos variando, ¿no? Pero sí que es verdad que Terelu ha pasado, ella lo decía, ¿no? Por un tsunami. O sea,
el sufrir una enfermedad como la que ha sufrido Terelu te deja secuelas. Te deja secuelas emocionales, te deja secuelas físicas. Y ella dice, yo sé que no voy a ser la de antes. Porque es verdad, porque cambian muchas cosas y porque nadie somos los de antes, aunque nos pase algo así. Pero yo le digo, pero bueno, vamos a intentar que seas mejor que la de antes, que disfrutes de otra manera y que acepte que hay un cambio. O sea, lo que más te cuesta a lo mejor es darte cuenta que ha habido algo que ha pasado por ti que hace que no seas ni físicamente te proporciona, pues a lo mejor, pues como dice ella, yo me veo con más peso, pero no como. Pero claro, es que hay una serie de secuelas, ¿no? Entonces es importante además que trabaje su seguridad y que se quiera a ella. Y que se quiera tal y como es. Que eso no quita a que mejore. Y que ella apueste por estar cada día mejor. Pero nos tenemos que aceptar y ver nuestros límites también. Hasta dónde yo puedo llegar. ¿Y qué puede hacer la gente que rodea, en este caso a Terelu, pero bueno, gente que conozca, que tenga personas cercanas que están viviendo un poco lo mismo? Sí, pero fíjate, Terelu en su caso se ha sentido siempre muy protegida y muy querida. Hay otro problema en Terelu a lo mejor, y es que ha intentado mostrarse demasiado fuerte. Y no me quiero quejar y no quiero mostrar mi dolor, y hay veces que también es bueno mostrarlo. Entonces, las personas que están a tu lado te ayudan. Mira, cuando hay un proceso así, puede ser un fallecimiento, pues una pérdida, el que está al lado te tiene que acompañar, punto. No te tiene que decir nada. Con que te acompañe y que sepa que está ahí, es suficiente. Porque te va a decir cosas que te van a intentar consolar, pero a ti no te dan consuelo porque en ese momento no lo estás viendo. Entonces, al final incluso puede crear un conflicto. Decir, claro, como a ti no te pasa, tú qué sabrás, ¿no? Entonces lo más importante es acompañar y estar cerca para cuando lo necesite. Eso es lo que más vale. Y obviamente si tienes amor, si tienes familia, si tienes trabajo, ayuda mucho. Esto de cosas. Bueno, Belén Esteban, ¿qué quieres saber? Preguntarte Vale. porque está muy próximo su regreso y bueno, estamos todos un poco expectantes, no sé cómo se encuentra y no sé si... No te puedo decir cómo se encuentra porque yo no he hablado con Belén, sé lo que comenta, ¿no? Que está bien y por eso va a volver, ¿no? Entonces... Pero bueno, tú como coach, que la has seguido, la has conocido como coach, ¿cómo ves ese caso? Mira, yo creo que Belén en un momento determinado ha necesitado parar, que es lo que ha hecho, y viene con energías renovadas y viene con muchas ganas de disfrutar y de pasárselo bien. Yo creo que Belén ya no quiere seguir llorando, ¿no? Entonces, para eso hay muchas veces que tienes que decir, bueno, voy a parar, esto me está haciendo daño, voy a quedarme apartada un tiempo y cuando me encuentre fuerte, porque además en el caso de Belén ella sí que lleva un seguimiento, ¿no? Entonces esa terapia, esa ayuda que puede tener le va a hacer que tenga más seguridad, más autoestima, que se quiera más. Y luego es complicado porque obviamente es un personaje público del que se va a seguir hablando, entonces poco a poco tiene que ir relativizando. Es difícil, ¿eh? Yo lo entiendo, es muy difícil. Porque el estar ahí fuera y que todo el mundo opine, diga y hable de ti y de tu familia es complicado, ¿no? Pero si ella decide volver y le apetece volver, tiene que empezar a relativizar. ¿Y tú qué consejo le darías? ¿Relativizar? Que relativice y que no le haga daño a la gente. O sea, al final hay que saber quién te hace daño y para qué te hace daño. Y tú dejas que el otro te haga daño. Yo siempre digo, tú das poder al otro para que te haga daño. Entonces, no le des ese poder. No puedes estar todo el día negando todo lo que dicen de ti. Pero a ti se te verá bien, con lo cual ya lo negarás. Bueno, ese consejo es importante para Belén y yo creo que para cualquiera de nosotros, para los espectadores que estén ahora viéndolo, pues esto es una pequeña pincelada de todo lo que hay en el libro que yo recomiendo porque desde luego es una lectura que te sirve para aprender. Y bueno, Cristina, aparte de la coach de la televisión, espero que el libro se venda muy bien y seas también la coach de los libros. Eso, a ver. Y muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.